Conducirnos, Señor, háblanos a través de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, y permítenos estar atentos y dispuestos para entender y comprender hoy este mensaje a la iglesia de la Odisea. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Señor nos bendiga en esta tarde. Y bueno, hermanos, pues como decía mi hermano, el hermano Pancho, el terremoto de Venezuela fue el que hizo más desastres. Se calculan 30,000 desaparecidos. Y bueno, ayer estábamos viendo unos videos, hermano, donde a un niño lo entrevistan y estaba sepultado entre las piedras de una casa. Y el niño testifica que se acercó con él una persona que muy buena. Dice, primero me dio agua, primero me dijo no tengas miedo. No sé si usted vio este video. Y que le dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y dice, algo así yo le entendí, no pude entenderlo mejor. Y dice, de pronto ya estaba afuera. Y dice, ¿quién era el Señor? Le preguntan, no sé, ya no lo volví a ver, no sé quién era. Y el entrevistador le dice, fue un milagro, fue un milagro. Fue Dios y fue el Señor, hermanos. Y bueno, sin duda alguna, hermano, Dios es fiel, hermano. Ciertamente decía mi hermano, bueno, ellos danzaban a su ídolo y pedían que temblara y tembló. Pero mire, Dios ciertamente está airado contra el pecado, pero no contra la humanidad. Sin embargo, Dios es un Dios celoso. Y por tanto, hermanos, pues el Señor reprende y castiga a quien ama. Y el Señor pone diferentes medios para que la gente se acerque a Dios. Mucha gente gritaba y le pedía a Dios, Dios mío, ¿verdad? Y son los momentos donde la gente recuerda que hay un Dios en los cielos y que Dios es el dueño de la vida y pues son los medios que Dios pone, hermano, para que la gente se acerque a Dios. Vamos a este mensaje de esta iglesia de la Odisea. A esta iglesia de la Odisea se le conoce como la iglesia actual. La iglesia actual en estos tiempos que nos ha tocado vivir, pudiésemos nosotros decir, somos iglesia de la Odisea también, pero no tanto en la práctica o en la vida espiritual, sino en los tiempos. En el tiempo en el que estamos viviendo le corresponde a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea comienza a inicios de los años 70, de 1970, y ha comprendido todos esos años, de los años 70 hasta la fecha, o hasta que Cristo venga, será el tiempo correspondiente en tiempo o en fecha a la iglesia de la Odisea. Yo le decía la semana pasada, cuando meditábamos en la iglesia de Filadelfia, que la iglesia de Filadelfia todavía hay muchas personas, muchos cristianos, hablando en el sentido espiritual, muchos cristianos de la iglesia Filadelfia. Ahora vemos, iglesia de la Odisea, de los años 70 a la fecha, somos contemporáneos, iglesia Filadelfia e iglesia de la Odisea, estamos viviendo juntos una vida, un caminar con Dios. Es decir, en una congregación local puede haber laodicenses o del Filadelfia, a la par, juntos, en una congregación. Ya no se diga en todo el mundo, iglesia de la Odisea e iglesia Filadelfia conviviendo a la misma vez. En un sentido espiritual, a la iglesia de la Odisea se le llama como el juicio de las naciones, porque va a presenciar la iglesia de la Odisea la venida del Señor Jesucristo. A la iglesia de la Odisea juntamente, lo más probablemente junta con los de Filadelfia, le tocará vivir la venida del Señor Jesucristo. El llamado de Dios que hará para la iglesia, para llevarlos con Él, para prepararnos y a la humanidad a sufrir, hermano, la ira de Dios. Pero primeramente, bueno, la gran tribulación.
Por tanto, también se le conoce a la iglesia de la Odisea como los cristianos tibios o la iglesia tibia. Una iglesia tibia se puede comprender, hermano, como una iglesia que no se quiere comprometer mucho con Dios. Como que sí y como que no, pero mejor no me comprometo mucho para no meterme en muchas situaciones. A la iglesia de Filadelfia se le dice iglesia tibia. En este periodo surge el ecumenismo. Desde los años 70, hermanos, comenzó el ecumenismo evangélico. Ya en otra ocasión ya lo habíamos hablado, hermanos. Primero inició el ecumenismo evangélico. Iglesias cristianas evangélicas se unieron, hermanos, con propósitos bien hermosos. Y era algo hermoso para predicar el evangelio, para apoyarse mutuamente, las denominaciones, todo iba bien, hasta cuando le abrieron la puerta a la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Católica Romana tomó el liderazgo del ecumenismo. Muchas iglesias evangélicas se salieron de esas organizaciones y nuevamente en estos tiempos está recobrando fuerza nuevamente el ecumenismo. Son tiempos, hermano, difíciles, conflictivos, sigilosos, sutiles, y debemos de caminar con mucho cuidado nuestra vida como cristianos, con pasos firmes y seguros en Cristo, hermanos. Este es el periodo de un sinnúmero de iglesias y movimientos evangélicos de todo tipo, desde iglesias pentecostales, iglesias bautistas, iglesias neopentecostales, iglesias carismáticas, iglesias neocarismáticas, iglesias neocarismáticas pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de agregados, situaciones a las denominaciones que antes no existía, hablando de las denominaciones fundamentales. Este es el periodo desde los años 70 a la fecha de nuevas denominaciones, nuevos movimientos cristianos evangélicos, que algunos han sido fieles, permanecen fieles, a pesar de que nacieron en la iglesia de la Odisea. Muchos permanecen fieles al mensaje de la palabra, otros no, otros están corrompidos. Es el tiempo también del desprendimiento y del desglose o desgranaje, hermano, de movimientos fundamentales, hermano. Son tiempos, hermano, donde denominaciones se han fracturado, han surgido iglesias independientes por todo el mundo, hermano. No es un caso concreto en sí, en nuestro país o en nuestro ámbito que conocemos. En todo el mundo se han ido desgajando grandes movimientos para surgir iglesias independientes, y el Señor las ha levantado, hermano. Ha levantado iglesias independientes que han sido fieles al Evangelio, pero otras iglesias independientes se han levantado por sí solas, por sí mismas, hermanos, autonombrándose pastores, autonombrándose apóstoles, autonombrándose profetas. Son estos tiempos que estamos viviendo, hermano. Iglesias independientes por muchos lados, unas fieles a Dios, otras no. Algunos, cuando tienen ya el conocimiento de la palabra de Dios o poco conocimiento de lo que es la doctrina, se salen de ciertas iglesias y levantan su iglesia, y con un sinnúmero de cosas raras que no están en la Biblia. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso, hermanos, vemos muchas iglesias cristianas por todos lados. ¿Se ha fijado? Que hay muchas iglesias cristianas por todos lados. En parte decimos, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Qué bueno que haya una iglesia cristiana aquí enfrente, allá arriba, allá atrás, acá atrás. Bueno, es un decir. Que haya iglesias por todos lados, decimos, bueno, preferible una congregación y no una cantina, ¿cierto? Pero ahora, no todas esas iglesias, hermanos, permanecen fieles al mensaje de la palabra de Dios. Y es ahí donde yo le invito, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Como dice en el mundo, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Muchas iglesias ponen el nombre de iglesia, hermanos, pero con otros fines, con otras ideas, con otras formas, haciendo el culto de alabanza, el culto o la predicación del evangelio
un mensaje atractivo para jalar gente, hermanos, para que la gente esté motivada, esté emocionada, pero no haya arrepentimiento, no haya una conversión, no haya una adoración sincera. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Busquemos siempre a Dios. El mensaje siempre debe de ser de la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? Son esos tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, exactamente. Y la ciudad de la Odisea, ubicada en Asia Menor, vamos un poco a la historia, ¿le parece? ¿Sí? Estaba ubicada en Asia Menor, que hoy es Turquía, situada en la región de Frigia. Anteriormente se le conocía como Dióspolis. Dióspolis porque se le decía, antes de que fuera Filadelfia, a aquella región se le llamaba Dióspolis por el dios o el ídolo Zeus. Fundada en el siglo II, su fundador, el seleucida Antíoco II, le pone el nombre de la Odisea porque tenía una esposa llamada Laodice y decide ponerle el nombre a aquella ciudad Laodicea por su esposa. Fue una ciudad muy próspera en su comercio, se le conocía que aquella ciudad producía lana negra, una lana negra, en donde era poco visto, casi ningún pueblo producía lana negra en aquellos tiempos atrás. Y la Odisea empieza a fabricar lana negra, lo cual le hace pues ser muy comercial y ser muy atractiva para los compradores. A la Odisea en la ciudad, hablando de la ciudad, tenía una escuela de medicina muy famosa, la cual producía un antídoto muy eficiente para los ojos. Hoy lo conocemos como el colirio. Esta ciudad, hermanos, como las demás ciudades de aquella región, se le conocía por ser idólatra, igual que todas las ciudades de aquella región. Adoraban a César y adoraban a un ídolo llamado Esculapio, y este tenía un templo muy grande, al igual que en las otras demás ciudades, donde ellos adoraban a este ídolo, a esta divinidad. A esta ciudad le pegó un fuerte terremoto, fíjense, hermanos, hablando de terremotos, en el año 60 antes de Cristo, y le pega un fuerte terremoto donde casi toda la ciudad, dice la historia, quedó en ruinas. El emperador envía ayuda para reedificar nuevamente la ciudad y para ayudar a todos los que se habían quedado sin nada, pero ellos deciden no recibir ninguna ayuda económica porque ellos argumentaron: somos lo suficientemente fuertes económicamente y no ocupamos la ayuda de nadie. Vaya tomando nota, hermano, de los acontecimientos reales de la historia. Ellos dijeron: no queremos ayuda, nosotros podemos solos. Ellos levantan nuevamente la ciudad, sintiéndose ellos orgullosos de no pedir ayuda de nadie porque ellos tenían los recursos, el dinero y todo, etcétera, etcétera. Y ellos levantan nuevamente la ciudad sin ayuda de nadie. La Odisea se enorgullecía de tener al menos 3 grandes aspectos que los hacían muy fuertes. El primero, lo dijimos, la lana negra. El segundo, aquella gran escuela de medicina donde producían el colirio o aquel ungüento para los ojos. Y la tercera, que ellos eran fuertemente económicos, o sea, eran muy ricos. Era una ciudad muy rica. La gente de aquella ciudad era rica, no había pobres en aquella ciudad. Y por tanto, hermanos, cuando llega el terremoto, ellos no ocuparon de la ayuda de nadie. Pero tenían un problema. A la ciudad no tenía mantos acuíferos, no tenía ríos, la ciudad era muy seca. A la ciudad le llegaba agua de una ciudad cercana que se llamaba Aerópolis, pero aquella ciudad tenía manantiales azufrados, es decir, eran aguas termales. Y le llegaba agua de las aguas termales, la mandaban por tuberías, cañerías, lo que existía en aquel tiempo. De tal manera que cuando llegaba el agua a la Odisea, llegaba tibia, el agua tibia. Cuando algún ciudadano quería tomar agua, yo le comento, hermano, usted lo debe de saber, en aquel tiempo no existía que un garrafón de agua, que un refrigerador, que un refresco, que una tiendita, no existía eso, hermanos.
Eran canaletas donde la gente pues se arrimaba a beber agua y eran lugares muy secos, eran lugares muy calurosos. De tal manera que si usted llegaba agitado, acalorado por el trabajo del día y bebía agua, muchos vomitaban el agua porque era un agua tibia y azufrada. Entonces, fíjese, hermano, cómo va el asunto aquí, hermano. ¿Se fija, hermano? Y entonces, hermano, los ciudadanos de la Odisea, a pesar de que eran ricos, les faltaba el agua pues, que es cuando nosotros abrimos la llave del agua, sale tibia, sale fresca simplemente, ¿verdad? Si es tiempo de frío, sale frillita, si es tiempo de calor, pero sale fresquecita o fresca. Ellos tenían agua tibia todo el tiempo. Entonces vemos, hermano, la necesidad que ellos tenían de abastecerse de agua, pero fresca. Ellos no lo tenían, sus aguas eran tibias, zonas calurosas, y la necesidad de beber agua fresca era fundamental. Ellos no lo podían experimentar. Sin duda, yo pienso, hermano, que almacenaban agua en jarras o en ollas de barro para refrescarla, pues esa era la manera como ellos podían tener agua fresca. Pero si alguien andaba en la calle y quería beber agua, era imposible. El apóstol Pablo hace mención a aquella iglesia, no a la ciudad, sino a la iglesia de la Odisea, y hace mención porque en el tiempo del apóstol Pablo ya había una iglesia ahí en la Odisea, a pesar de la vida y la forma social que tenían los laodicenses. El apóstol Pablo, hermano, llega también a la Odisea y predica. Vamos a Colosenses capítulo 2, en el versículo 1, el apóstol Pablo hace mención de esta iglesia. Colosenses 2, 1. Amén. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. No cierre su Biblia de Colosenses, si no encontró, sígalo buscando, Colosenses. Ahorita vamos a ir a otra cita. El apóstol Pablo, hermanos, le predica a la iglesia de Colosa y le dice que él tenía una gran lucha, un gran pesar, una inquietud en su corazón de que tanto los colosenses como los laodicenses permanecieran fieles a la palabra de Dios, al mensaje del Señor, hermanos. Y menciona aquí también para los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Vamos a Colosenses capítulo 4 versículo 16. Amén. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Pablo hacía hincapié que la carta que había enviado a la Odisea se leyera también en Colosenses, en Colosa, porque era necesario que los cristianos de aquel tiempo permanecieran fieles al Señor. Al tiempo de la iglesia de la Odisea, en el tiempo de Pablo, hermanos, la iglesia de la Odisea sufría la situación que nos marca aquí, precisamente Apocalipsis. Una iglesia tibia, una iglesia que si bien lo tenían todo, pero no se disponían para evangelizar y compartir la palabra de Dios. Esto debe de llamarnos la atención, hermanos, porque si nosotros estamos en los tiempos proféticos o espirituales, como queramos llamarle, tiempos espirituales o proféticos de la Odisea, estaremos también mencionando que los cristianos de esta actualidad no les gustan comprometerse con acciones cristianas evangélicas, es decir, compartir el evangelio, ir a orar, ir a predicar fuera de la iglesia. ¿Estaremos viviendo esto? Se quedó muy callado. Tenemos la invitación del día miércoles. Bueno, esperemos que no haya ningún laodicense en casa, sino que todos los de Filadelfia puedan estar ahí, ¿verdad?
Sabemos bien, hermano, que el trabajo casi siempre a media semana es un obstáculo, un impedimento. Hagamos un pequeño esfuerzo, ¿le parece? ¿Sí, hermanos? Hagamos un esfuerzo. Si tiene usted la posibilidad de ese día recortar tiempo para su trabajo, haga el esfuerzo y acompáñenos para compartir el Evangelio ese día. Amén. Se menciona que la carta de Pablo a la Odisea se perdió. Si usted se fija en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay ninguna carta a la Odisea, ¿verdad que no? No hay ninguna carta a la Odisea. Y sin embargo, Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea y esta se extravió. Dios sabe por qué. Sin embargo, Pablo sabía bien que los cristianos en la Odisea estaban batallando con eso, con la falta de compromiso a las cosas de Dios. Vamos al versículo 14 de Apocalipsis 3, hermanos, lo que estamos precisamente estudiando. Apocalipsis 3, versículo 14, inicia el Señor diciéndoles: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Y el Señor, que es el dueño de la iglesia, el testigo fiel, dice el Señor, Él es el testigo fiel, verdadero, el amén. Cuando usted dice amén, está diciendo verdad es, o seguro es, o es verdad. Y cuando el Señor menciona el testigo fiel, el verdadero, el amén también es la conclusión final de un mensaje evangélico. El amén también es el cumplimiento de todas las palabras de Dios. Y él menciona ser el testigo fiel y verdadero, el amén, el final, principio y fin. El dueño de la creación dice esto: yo conozco tus obras. A todas las iglesias, si usted se fijó, desde Éfeso hasta esta, a todas les dijo: yo conozco tus obras. ¿Sí, hermanos? El Señor nos dice también a nosotros: yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces, yo conozco lo que tú eres, yo sé cómo vives, yo sé lo que tú piensas, yo sé lo que tú hablas, yo sé lo que tú eres. ¿No siente un poquito de temor escuchar esto? El Señor nos lo dice en su palabra: yo conozco tus obras. Yo solamente le estoy repitiendo lo que el Señor nos está diciendo a todos. Yo conozco tus obras. El Señor nos está diciendo a todos: yo sé lo que tú eres, yo sé lo que tú haces. Yo soy el principio de toda la creación. Yo soy el que formé todo y a todos. Nos conoce bien, hermanos. Conoce bien cómo estamos. Lo que contrasta entonces con los de la Odisea, a quien el Señor les dice efectivamente que no son fieles y verdaderos, sino que son tibios, porque el fiel y verdadero permanece fiel en la palabra y es verdadero en la consistencia de decir: soy cristiano, soy seguidor de Cristo. El fiel y verdadero contrasta con el mensaje de la Odisea, por eso le recalca: yo soy el fiel y verdadero, y le recalca, le remarca a la Odisea: y tú eres tibio, tú no eres ni fiel ni verdadero. Un golpe fuerte, ¿verdad, hermano? Es una reprensión que el Señor nos hace a todos, a todos. Si hoy usted se empieza a incomodar, como decir: ay, hermano, no sé para qué vine el día de hoy, qué bueno que vine. Porque el Señor en su mensaje, es el Señor, no soy yo, es el Señor quien quiere exhortarnos, corregirnos y pedirnos que nos enderecemos, hermano. ¿Usted está de acuerdo, hermano? Tomar la palabra de Dios para usted. Amén. Al igual que a las demás iglesias, el Señor sigue diciéndoles a ellos: yo sé que estás tibio, tibio, ni frío ni caliente, tibio.
Considera entonces el Señor, hermano, la vida cristiana, la vida cultural, la vida religiosa, de alguna manera decirlo así, de cada cristiano, de los que busca a Dios, deben de ser calientes, fervientes en espíritu, dice Pablo, sirviendo al Señor. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos de ser como piedras vivas para el Señor. Una piedra viva, hermano, cuando es sacada del cerro, o si es de una mina de cal, si usted desprende un gajo de cal, ya va caliente, sin necesidad de haber pasado por el horno. El Señor nos llama piedras vivas, calientes. La iglesia debe de estar ferviente, caliente, y no debe de estar caliente ni ferviente por un buen ambiente de alabanza, por un ambiente muy bonito de la predicación o por un ambiente muy bonito de convivencia. No. Ferviente en Dios, por lo que vivo yo con Cristo, por lo que vives tú con Cristo. Tu vida personal debe de estar ferviente en el Señor. Y esto a la misma vez se traduce que cuando nos reunimos, ese fervor lo sacamos todos. Dice que cuando todos venimos fervientes, se siente en la iglesia un ambiente diferente. ¿Sí, hermano? ¿Sí se ha fijado? ¿Sí se ha fijado o no? Esto dependerá de cada uno de nosotros, el fervor con el cual le buscamos a Dios. Entonces la tibieza en ese sentido espiritual muestra rasgos, el que es tibio muestra rasgos de indiferencia al mensaje de la palabra de Dios y a los predicadores, sea quien sea. Indiferencia, es decir, ¿te creeré o no te creeré? Puras palabras, puro esto. Eso ya lo dijo el otro día. Eso ya me cansó, ya me enfadó. La iglesia de la Odisea se caracteriza por la indiferencia al mensaje de la palabra de Dios o al mensaje del predicador. Le cansa, le molesta, le enfada, le adormece. Le vuelvo a decir, este mensaje a la Odisea a todos nos debe de hoy sacudir el Señor. ¿Sí, hermano? Por tanto, la falta de compromiso con Dios, la falta de interés, la falta de comprometerme a servir a Dios en algo, pero ese compromiso debe de ser desinteresado, no debe de ser obligado, sino desinteresados, de uno mismo salir, hermano, yo quiero hacer esto, hermano, yo quiero esto, hermano, yo, como lo hicimos hace un momento cuando pedimos su ayuda, hermano, yo esto, hermano, yo aquello. Lo mismo en cualquier actividad que sea para la iglesia. Un compromiso voluntario, no un compromiso forzado. Esto entonces sería como tener una posición intermedia. El tibio permanece en una posición intermedia para no sentirse comprometido ni obligado. Muy caliente para ser frío y muy frío para ser caliente. ¿Sí se entiende esa expresión? Muy caliente para ser frío y muy frío para ser caliente. El resultado es tibieza. Ni una cosa ni otra. Tibieza. Pero el tibio, hermanos, el tibio se acobija, porque está tibio, más bien, el resultado de ser tibio no se ha dado cuenta que realmente está frío. El tibio realmente, como no tiene un interés que debe de nacer de su corazón hacia Dios, realmente está frío, pero no se ha dado cuenta. Pero su frialdad la cobija con la religiosidad. Su frialdad se la cobija con la religiosidad. Voy a ir a la iglesia. Voy a cantar. Voy a orar. Voy a leer la Biblia. Se la cobija. ¿Qué necesita el tibio o qué necesita el que está resfriado para salir de eso? Entregarse a Dios. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarlo en tanto que Él está cercano.
dejar el camino del pecado y acercarse a Dios, dejar el camino de la pesadez espiritual y acercarse fervientemente a Dios y decidirse: Señor, yo te seguiré desde hoy en adelante, seré fiel a ti. El tibio entonces refleja que los cristianos, como los laodicenses, realmente necesitan cambiar su forma de ver la vida con Cristo, hermanos. Hoy en día existen congregaciones donde se hace un gran despliegue de buena música, buen mensaje motivacional, hacen show de un culto cristiano, luces de colores, humo, pantallas, sonidos, etcétera, etcétera. ¿Ha visto alguna congregación así? ¿Sí? Hay muchas congregaciones así. Esto en gran parte, hermano, porque muchos de ellos usan el atractivo visual y auditivo para que la gente esté emocionada y contenta. Es muy fácil caer en esto, hermano. Incluso en una iglesia que sea Filadelfia, podemos caer en una emoción colectiva. No sé si usted le ha tocado ir a algún congreso, alguna reunión donde hay un gran número de cristianos y todos están cantando y el Señor se empieza a dejar sentir, ¿verdad?, en los corazones. Y muchos empiezan a glorificar a Dios y luego el predicador empieza a sentirse bendecido y empieza a alzar la voz y a glorificar a Dios y empieza a pedir: ¿quién dice amén? ¿Quién dice aleluya? Un gloria a Dios de gozo, y todos: gloria a Dios. Y luego vuelve a expresar: ¿quién da gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso es una emoción. Y discúlpeme que lo bajé de la nube tan rápido, pero eso es una emoción. Eso es una emoción y podemos caer en eso, en ese punto, hermano, donde solo es emoción. Entonces no estoy realmente sintiendo a Dios. Muchos sí. Yo no digo que no se sienta, sí, pero no caigamos en que si me piden el gloria a Dios, yo doy el gloria a Dios. Si me piden un amén, yo digo un amén, pero si no me lo piden, yo no doy nada. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, yo no le digo sí me estoy dando a entender para que usted me diga un amén. Usted quédese con su respuesta. Si no quiere decir amén. Pero la iglesia de la Odisea está pasando por estas situaciones, por estas experiencias en las congregaciones. Ahora, si vamos nuevamente a estas congregaciones donde se hace el despliegue de motivación, de luces, de brincos, de danzas, de expresiones fervientes, de palabras proféticas, de palabras, un sinnúmero de palabras que no tienen razón de ser. Es decir, cuando muchos predicadores incluso empiezan a supuestamente expresar mensaje en lenguas. Aquí, hermano, la iglesia de la Odisea corre mucho peligro en eso, hermano. Y muchos predicadores o muchos dirigentes de alabanza o muchos oradores, hermanos, expresan que están hablando en lenguas, pero realmente no están hablando en lenguas, solamente son borucas o palabras aprendidas de muchos años y creen que esas palabras aprendidas, ese es un mensaje espiritual del alma a Dios o de Dios a el alma. Y eso debemos de tener mucho cuidado también. ¿Sí, hermanos? Por tanto, la iglesia de la Odisea se puede caracterizar como una iglesia donde se predica a Cristo, pero Cristo no está ahí. Se alaba a Cristo el Señor, pero realmente solamente se usa su nombre, pero en realidad no se le alaba a Cristo, se alaba a sí mismo. Cristianismo sin sangre, predicó en una ocasión un predicador, cristianismo sin sangre. Se predica la cruz de Cristo, pero sin Cristo el Señor. Es decir, sin entender lo que padeció por ti y por mí, sin un arrepentimiento genuino. El agua caliente, hermanos,
sana el cuerpo muchas veces. El agua caliente sana el cuerpo muchas veces. El agua fría refresca el cuerpo cuando una persona también incluso está enferma y la necesita. Pero el agua tibia simplemente pasa por el cuerpo sin hacer ningún efecto de nada. Solo pasa por el cuerpo. Versículo 17, hermanos. Lea conmigo, hermano. No deje que el sueño, el cansancio le llegue, hermano. Versículo 17. ¿Me ayuda a decirlo? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que vivió la ciudad de la Odisea, lo que ellos padecieron, terremoto, el deseo de tener agua fresca, el que ellos tenían mucha lana negra y mucha economía, realmente ellos lo estaban padeciendo espiritualmente y no se habían dado cuenta. Ellos creían tenerlo todo, hablando de la ciudad, pero hablando de la iglesia, de la vida espiritual, no lo tenían. Por tanto, hermanos, este periodo comienza a desplegar esas grandes iglesias que hoy se les llama megaiglesias. Megaiglesias. Hay iglesias tan grandes, hermanos, que como en Corea del Sur, existe una iglesia de 250,000 miembros sentados para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Qué grande iglesia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Le gustaría estar en una iglesia así? ¿No? Ahora, a ver, no se me confunda, no se me confunda. Cuando hablamos de las mega iglesias, no todas, y no quiere decir que una iglesia muy grande con mucha congregación, todos sentados a la misma vez, esa es de la Odisea, esa es mala. No, hermanos. Filadelfia y la Odisea conviven, están juntos. Puede haber una mega iglesia donde haya un gran despliegue de muchas cosas, pero si su vida en verdad busca a Dios, si en verdad ese cristiano decide permanecer fiel a Dios, puede estar ahí sentado junto con los laodicenses. Esa congregación en Corea del Sur de 250,000 cristianos sentados en la congregación. Hay otra iglesia en Filipinas de 200,000 personas, una iglesia en Texas de 40,000 personas, de 40,000 cristianos, otra iglesia en Oklahoma y una iglesia en Guatemala de 20,000 cristianos sentados, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo que estamos viviendo, mega iglesias. Ahora, viene la pregunta, efectivamente en esas mega iglesias, ¿en verdad se busca a Dios? Solo Dios lo sabe. Yo solamente le estoy dando los datos, la situación que vive hoy la iglesia en todo el mundo. Pero yo no soy quien para decirle, todos esos cristianos que se congregan allí, los que se congregan allá y más allá, no son cristianos. No. Ni usted ni yo lo podemos decir o precisar. Solo son datos que vive la iglesia el día de hoy. La situación de cómo se está viviendo la iglesia o el cristianismo en el mundo. Sin duda alguna, muchos congregantes de esas mega iglesias efectivamente solo van como a ver un show. Efectivamente solo van como espectadores. No se involucran en las actividades. Porque esas mega iglesias, hermano, que yo le estoy mencionando, tienen actividades, tienen institutos teológicos, tienen escuelas, tienen hospitales, tienen ayuda en la calle, tienen ayuda al necesitado, van y predican y evangelizan, solo que muchos congregantes de ahí no se comprometen con nada, solo son espectadores. Ese es el tiempo que estamos viviendo como iglesia de la Odisea. Y eso es a donde el Señor quiere llevarnos el día de hoy. No seamos solo espectadores en ninguna iglesia, seamos
adoradores en espíritu y en verdad. Seamos servidores, seamos cristianos fieles que aman y viven con Cristo, hermanos. Amén. En el hecho de que exista todo esto, hermano, no quiere decir que Dios no esté presente. El Señor en este versículo 14 está diciendo, el testigo fiel, el que es fiel y verdadero, ahí está presente también. En cualquier iglesia, el Señor está aquí con nosotros como está en cualquier mega iglesia o en cualquier pequeña iglesia, el Señor está presente, hermanos. En la década de los 90 comenzó una doctrina llamada la risa santa. No sé si a usted le ha tocado ver congregaciones así. La risa santa, donde el predicador o en el momento al final de la alabanza, comienza un mover, le llaman ellos, un mover del Espíritu Santo en donde empieza una risa. Y todos, a una misma esencia, comienzan a reírse y le llaman la risa santa. Pues esta risa santa comenzó en la década de los 90 con un predicador, Rodney Power. Él era canadiense y trajo la innovación o la novedad que en una reunión, una conferencia o en un congreso empieza a reírse. Comenzó a reírse y a reírse y a reírse y pues todos empezaron a reír. Porque si yo me riera ahorita y empezara carcajada y carcajada y carcajada, pues usted se reiría. La risa se contagia. Pero este predicador argumentó, es la risa santa del Espíritu Santo de Dios. Déjate llenar, déjate embriagar por la risa santa. Y hermano, esto no es bíblico, hermano. Esto no es bíblico. Estas son falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Esto Dios lo reprueba, hermano. Esto no existe esto en la Biblia, hermano. Cualquier cosa que usted vea en esas iglesias, analícelo con la Biblia. Si está en la Biblia, probablemente está bien. Pero si no está en la Biblia, no es correcto. Y a partir de los 90 muchas iglesias han usado eso, la risa santa. Eso también se caracterizó por carcajadas incontrolables, llantos y personas que caían al suelo descontroladamente. Caían al suelo y empezaban a convulsionarse y a brincar y a dar maromas por todos lados. Y esto decían, esto es el Espíritu Santo de Dios. Están embriagados por el Espíritu Santo de Dios. Tomando como referencia que el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, ser llenos, pero no ser embriagados. Son cosas muy distintas, hermanos. Son tiempos así, hermano, donde la iglesia cristiana nunca hemos visto eso en la Biblia. Ahora, aunque la doctrina se popularizó igualmente en las últimas décadas, en el siglo XVIII, en una iglesia metodista, es decir, una iglesia fundamental, comenzó un predicador a experimentar el tumbar a la gente. Y este predicador muy conocido comenzó orando y los tumbaba, pero no tuvo auge porque el mismo predicador se detuvo de hacerlo. Dijo, no, mejor no lo hago. No quiere decir que estaba bien, no es bíblico tampoco. En 1906, probablemente usted ha escuchado mucho esto, vino un llamado avivamiento en la calle Azusa, en California, en 1906. Este avivamiento de los cristianos evangélicos trajo mucho auge, mucho revuelo, y muchas iglesias cristianas evangélicas empezaron a tomar el modelo de la forma cultual, de cómo alababan a Dios con un grande gozo, una gran manifestación, incluido el aplauso y la danza, en 1906. Pero no fue sino hasta los años 90
cuando el hecho de tumbar a la congregación fue algo como tomar y decir esto es doctrina, cuando no existe en la Biblia, hermanos. Ellos se basan a que el Señor Jesucristo, cuando se presenta con sus discípulos, ora y sopla en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, pero a ninguno tumbó. Estos cristianos, hermano, argumentan que el Espíritu Santo es quien los tumba. Quien los tumba. No existe esto, hermano. No existe esto. Porque además de tumbarlos, hermano, no es cosa de que se arriman y te tumbo y ya, sino que comienzan como a convulsionarse y a hacer un montón de cosas, hermanos. ¿En dónde ve usted esto en la Biblia? ¿Lo ve usted? Yo sí lo veo con los endemoniados. Los endemoniados hacen eso, se retuercen, avientan espuma por la boca, hablan palabras así muy feas, se retuercen. Esto es demoníaco, pero no es del Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo a los Corintios, 1 Corintios 14:40, que en la iglesia se debe de hacer todo decentemente y en orden, no en desorden. Y bien, en los años de 1990, prácticamente la doctrina pentecostal se abrazó de esta doctrina, el tumbar. Incluso predicadores como Benny Hinn y muchos más, Cash Luna, un gran número de personas, incluso se quitaban el saco y con el saco le hacían así y hacían tumbadero de gente. Se quitaban la corbata y la aventaban y se caían todos los de la fila. Hermano, eso no es bíblico. Discúlpeme, pero eso no es bíblico. Nunca en la Biblia usted encontrará que un apóstol o el mismo Señor Jesucristo hiciera eso. Nunca. Y si en la Biblia no está, no es bíblico, no es doctrina. Es doctrina de hombres, donde muchos hombres, incluso cuando son tumbados, ellos expresan, ay, descansé. Sí, porque la psicología, las emociones, la mente es muy poderosa. Yo en una ocasión tumbé a uno. Algunos hermanos ya se los he platicado. Estábamos yendo a la penal a predicar y terminamos la predicación y me acerqué a orar con los internos de ahí y me arrimo con uno y nomás en cuanto puse mi mano en él, ¡pum!, se dejó caer y que lo agarro. Le dije, no, contrólate, no. Y ya después hablé con él y le dije, ¿por qué te fuiste para atrás? Pues es que como van más cristianos, más predicadores, dice, es que como todos así nos tumban para que usted no se sintiera mal, que no iba a tumbar a nadie, pues yo me dejé caer. No, le digo, no, yo no creo en eso. Yo no creo en eso, no es bíblico. Entonces muchos cristianos en las congregaciones donde existe esto, muchos se dejan llevar por la emoción. Y muchos incluso se han caído y dicen, ay, sentí tan bonito. Pues sí, la emoción, la efervescencia, pero emocional, no espiritual. Bueno, a inicios de los años 2000 comenzaron a mencionar que el Espíritu Santo también se manifestaba en la iglesia con aullidos, como si fueran lobos, gatos o perros. No sé si usted lo ha llegado a ver. Y en algunas congregaciones incluso muchos congregantes empezaban a aullar y aullaban como si fueran en verdad perros, gatos o lobos. Y algunos incluso se ponían como si fueran como los Terian. Fíjense, ¿hasta dónde estamos yendo? ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas? Hay una línea, hermano, del budismo. La línea del budismo, ellos también, sus iluminados, ellos usan mucho el efecto de el espíritu kundalini. El espíritu kundalini, dicen ellos, que entra en la vida de las personas para liberarlos, para sanarlos, y que te dejes llevar y que te dejes que el espíritu entre en ti y que lo primero que vas a sentir es un calor y vas a empezar a moverte y a desprenderte, pero que tú te dejes llevar. El espíritu kundalini, que usa esa forma budista,
empieza a sacudirlos, y ustedes fíjense, hermano, y empiezan a sacudirse y se mueven así. El espíritu Kundalini quiere decir el espíritu de la serpiente, y se empiezan a mover como si fueran serpientes, como si fueran así. Y en muchas iglesias, hermano, están usando esto, los falsos predicadores. Es una forma, hermano, de engañar a la iglesia, hermano, y los hacen creer que es el Espíritu Santo de Dios. No es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios a nadie va a poner en vergüenza, porque es una vergüenza que alguien se empiece a revolcar como si estuviera endemoniado. No, hermanos, Dios no hace eso. Por tanto, hermanos, existen falsas manifestaciones del Espíritu Santo, y recordemos, hermanos, algo bien preciso. La llenura del Espíritu Santo no se mide por emociones o por experiencias transitorias, que tuviste hoy un encuentro con Dios, una manifestación del Espíritu Santo de Dios muy fuerte, y mañana estás bien derribado, y mañana estás bien triste, y mañana estás bien molesto. El Espíritu Santo de Dios no opera así. El Espíritu Santo de Dios, cuando te toca, tu vida se es llena, se satisface tu alma, y vendrá la lucha al día siguiente, vendrá la preocupación, pero tu vida se mantiene en paz, en gozo. Y si no me cree, vamos a Gálatas. Tome su Biblia, por favor. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios cuando llega a nuestra vida? Cuando el Espíritu Santo de Dios toca tu vida, como en muchas congregaciones se dice, que muchos predicadores dicen, tócalos, Señor, tócalos, y dicen, más, como si estuvieran dándole órdenes al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no trabaja así, hermanos. Lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente es, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el Espíritu Santo de Dios tocó tu vida y tuviste una manifestación, una unción del Espíritu Santo de Dios, viene a tu vida, a tu alma, gozo, paz, paciencia. Surge en ti el deseo de ser bondadoso, de ser bueno, de compartir lo que Dios te da, y te da templanza en los momentos más difíciles, no en el mismo día, sino para que lo vivas durante toda la semana, todo el mes. Te da esa templanza, esa calidad para soportar las pruebas en paz. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no te revuelca, no te mueve como un trapo de hilacho, como si estuvieras poseído. Eso no hace el Espíritu Santo de Dios. En estos tiempos muchos cristianos están confundidos y engañados, llamándole a esas, no lo que leímos, sino a las manifestaciones que ellos llaman espirituales, como unción de Dios o unción del Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día, hermano, también usan mucho esto, la unción de las sillas. Vamos a ungir las sillas para que cuando tú llegues y te sientes ya estés ungido. Vamos a ungir los instrumentos, vamos a ungir el púlpito, vamos a ungir el micrófono, vamos a ungir las paredes, vamos a ungir todo, menos ellos. A todo le llaman santo, menos ellos son santos. ¿Qué tiempos, no, hermano? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo está la iglesia de la Odisea? Es difícil, es terrible, hermano. Y bueno, no quiero pisar donde le duele, pero veía yo una reunión que tuvieron algunos hermanos, no digo quiénes, no, tampoco los conoce, no cree que, no, ni los conoce. Bueno, en una reunión, ellos empezaron a tocar un canto que ese sí lo conoce, yo creo. David danzaba, ¿cómo es? A ver, alguien ayúdenme.
David danzaba en la presencia del Señor. Pero luego dice, por causa de él yo me haré más vil. O sea, lo que va cantando, pues como que la entonación y como que se escucha medio judío, medio, como que me llega, como... Solo que hay un pequeño detalle, hermanos. En esa expresión, por causa de él, yo me haré más vil. Eso no es cierto. La Reina Valera sí dice así. Pero si usted se va al original, hermano, no dice por causa de él, por causa de Dios me haré más vil, sino que por causa de Dios me humillaré más. O sea, ¿cuál es el contraste? ¿A usted qué le llama vil? Un pecador, ¿no? O sea, despreciable, sucio, vileza, o sea, indigno. Y ellos refieren a que porque Mical, su esposa, lo miraba desde el palacio real y cómo venía danzando y se despoja David de las prendas y que después David le dice, por causa de él me haré más vil. No, no es cierto. Es decir, hacen una mala interpretación de las palabras de David. Bueno, esto se lo quería dejar para los jueves, hermano, pero pues ya me estoy adelantando. Pero fíjese, hermano, cantos como esos, muchos congregantes que van por primera vez o por algunos días y que escuchan ese canto, dicen, bueno, por causa de Dios me haré más vil. Pues vamos dándole vuelo a la hilacha. ¿Cómo está la iglesia en estos tiempos? La iglesia de la Odisea es tibia porque en realidad los cánticos, en realidad el mensaje de la predicación no te lleva a un verdadero arrepentimiento, no te lleva a nada más que a una emoción. La iglesia de la Odisea eso está pasando. Así vive la iglesia de la Odisea, sin un compromiso con Dios. El que se compromete con Dios primeramente se arrepiente. Y es lo que yo le estaba comentando. Alguien puede decir que es la unción de Dios. Para comprender lo que es la unción de Dios, Dios no te va a exhibir, Dios no te va a hacer eso, sino que el Espíritu Santo de Dios no se basa en que tú tengas una emoción temporal, sino permanente, pero no una emoción, sino un fervor en ti, una pasión por Él, una dedicación a Él. Entonces vemos, hermano, una gran brecha, una gran distancia de lo que es un culto emocional y lo que es un culto verdaderamente ferviente a Dios. Seamos iglesia de Filadelfia, hermanos, en los tiempos de la Odisea. ¿Está de acuerdo? La iglesia de la Odisea no siente la necesidad de cambiar. Se cree justa, se cree completa, cree que no le falta nada. Y así lo leímos en Apocalipsis 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero el cristiano laodicense dice, estoy bien así, me gusta así, o sea, vivir así, sin compromisos con Dios. Puedo hacer lo que yo quiera, nadie me dice nada, puedo vivir como yo quiera. Y esto, como menciona un predicador, mencionó hace ya algunos años, iglesias al gusto del cliente, como si fuera un restaurante, iglesia a la carta. O sea, ¿te gusta danzar? Ve a una iglesia donde danzan. ¿Te gusta las luces de colores? Ve a una iglesia donde hay lucecitas de colores. Iglesias al gusto del cliente. No debe de ser así. Tenemos que buscar a Dios, al Señor, que nos salvó y que nos invita una y otra vez, arrepiéntete, arrepiéntete, humíllate, busca verdaderamente a Cristo el Señor. Esto acontece, hermanos, como lo que le aconteció a Nabucodonosor, que lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29 al 31. La iglesia de la Odisea se siente que no le hace falta nada y se siente rica, próspera, que todo lo tiene. Y muchos de ellos, bueno, volvemos otra vez, pero no quiero que lo malinterprete, por aquellas iglesias muy numerosas. No, ese no es
la norma para calificar. Son muchos ahí en esa congregación, son más de 1000, son laodicenses. Esa no es la norma para calificar, quiero aclararle. Pero muchos que están en una congregación así, están cómodos porque no se comprometen en nada, solo son espectadores. Y en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29, Nabucodonosor está en su palacio y contempla todo su palacio y dice, ¿qué no es esto lo que yo he creado? Todo esto yo lo hice, es para gloria mía. Momentos antes, días antes, Dios lo había reprendido y le había dicho, arrepiéntete. Dios le dijo a un perverso como Nabucodonosor, arrepiéntete. Esto yo te lo he dado a ti, yo, no tú. Y días pasan y luego él ve la grandeza y dice, esto es lo que yo he creado. Como los laodicenses decían igual y dicen un día hoy, predicadores y congregantes, no necesitamos de nada, lo tenemos todo. Al paso de los años, al paso de los días, Dios reprendió a Nabucodonosor, lo hizo como una bestia, pero él entiende y comprende, y entonces él eleva sus ojos a Dios, se arrepiente y dice, solo es Dios el único en ser alabado. ¿Qué dice usted? Solo es Dios el único de ser alabado, el único digno y dueño, volvemos a lo mismo, hermano, es Cristo el Señor, el dueño de la iglesia, nadie más. Es el pastor de la iglesia. Por esto el Señor Jesucristo reprende a los de la Odisea. Vamos al versículo 18, por favor, hermanos. Les reprende y les dice, les aconseja, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. El Señor les reprende la pobreza espiritual que tenían los laodicenses, les reprende y les aconseja, compra oro refinado en fuego, para que veas la desnudez. El Señor se presenta con vestiduras, en los primeros versículos, con vestiduras blancas para la ceguera. El Señor Jesucristo presenta el colirio para que veas. Y precisamente a cada uno de ellos les caracterizaba por tener buen colirio, buena lana y riqueza. Pero el Señor les dice, cambia todas esas cosas por cosas espirituales que yo las tengo, dice el Señor. Yo soy el que te las voy a dar, no el mundo. Y bueno, cuando el cristiano, hablando en un sentido espiritual, cuando el cristiano busca las riquezas celestiales en Dios, ungir sus ojos con su palabra, con su poder, y vestirnos con la vestimenta espiritual del Señor, entonces salimos de la odisea, hermanos, porque nos hemos arrepentido, nos hemos humillado y deseamos obedecer y servir al Señor, hermanos. Solo que, dice el Señor, cambia esos valores por valores espirituales. Tanto aquella iglesia endurecida por la emoción, por el momento que estaba viviendo y por el momento que se vive hoy en esas congregaciones, el Señor les pide a cada cristiano, a cada creyente, no seas espectador, sé un adorador, sé un cristiano comprometido con la verdad. Isaías 55, ahora sí le voy a invitar a que tome su Biblia nuevamente, hermano. 55 para leer los primeros 3 versículos. ¿Ya lo tiene? A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oírme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aleluya. Lo que el Señor nos da no es material. Lo que el Señor te da no es momentáneo, no es emocional, es real y es espiritual. Por tanto, el Señor les aconseja a los laodicenses, vístete, cubre tu desnudez, lava tus ojos.
Versículo 19 y 20. Ya vamos terminando, hermanos. De Apocalipsis. Apocalipsis 3, 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aleluya. El Señor reprende y castiga a los que ama. Es decir, los laodicenses, el Señor los ama. El Señor los ama y les aconseja: vístete con vestidura espiritual, lava tu vida, tus ojos, cambia la forma de ver la vida. En este sentido, cambia esa forma de tu vida cultural, cámbiala y ve cómo es la palabra de Dios. Mira atentamente lo que dice y enseña la Escritura, cómo debe de ser un cristiano ferviente. El Señor le aconseja y el Señor reprende y castiga, pero porque ama al tibio. Ama a todos el Señor. Nos da a todos tiempo, momento y oportunidad para arrepentirnos, hermanos. A todos, hermano. Si tú estás llevando una vida tibia, si tú estás llevando una vida de falta de compromiso con Dios, si tú estás llevando una vida que en ratos tienes el deseo y en ratos no, que a veces quieres ir a la iglesia y a veces no, que a veces quieres orar y a veces no, que a veces quieres leer la Biblia y a veces ni siquiera quieres voltear a verla, hermano, el Señor hoy te invita con amor porque te ama y me ama el Señor, porque te conoce y me conoce. El Señor nos invita a vestirnos, a cambiar esa forma de ver la vida cristiana, a cambiar esa vida cultural, a cambiar esa vida que llevas, hermano. Y solo Cristo puede darte eso, nadie más. Solo Cristo el Señor. No es que la iglesia te vaya a salvar, no es que el pastor te vaya a salvar, no es que nadie te vaya a salvar, solo es Cristo el Señor. Y necesitamos acudir a Él para que limpie nuestra vida, para que nos llene y nos dé ese aceite, para que nuestra lámpara esté encendida. Recordemos, hermano, San Mateo 24, el Señor nos advierte los acontecimientos finales que están aconteciendo y los que vendrán, pero luego enseña una parábola, las 10 vírgenes. A las 10 vírgenes, antes de que Cristo venga, a todas les dio aceite. Todas durmieron, pero solo 5 tenían aceite en su lámpara. Cuando escuchan la voz, aquí viene el esposo, salir a recibirle, como tenían aceite en sus lámparas, las prendieron y pudieron ir. Pero las otras no tenían ni aceite y estaban dormidas también. Por tanto, el Señor aconseja a la iglesia de la Odisea: levántate, despierta, actívate, vístete con esa vestidura que solo Cristo te da. Unge tus ojos con colirio, sal de esa rutina, sal de esa forma de ver la vida cristiana. El Señor, hermanos, no es solamente, hermano, el domingo, es todos los días. Todos los días quiere escuchar de ti una alabanza, hermano. Todos los días quiere escuchar tu oración y todos los días el Señor quiere hablar contigo por medio de la palabra. Por tanto, el Señor es justo, bondadoso y misericordioso, hermano. Ahora yo te pregunto, porque dice el versículo 20, el Señor está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará a él, cenará con él y él conmigo, dice el Señor. ¿Cristo el Señor está contigo adentro? ¿O Cristo el Señor está del otro lado de la puerta? Solo tú lo sabes, solo yo lo sé. Pero si el Señor está del otro lado de la puerta, donde aún no le has querido abrir la puerta de tu corazón, déjalo entrar hoy. Déjalo entrar hoy. No te vas a arrepentir. Bueno, debes de arrepentirte, pero no lo vas a decir: ay, ¿para qué me comprometí con Dios? Ay, ¿para qué le dije que sí al Señor? No, al contrario. Tú bien sabes de lo que te digo. Es mejor estar con Cristo el Señor que estar fuera con Dios. Último versículo, te invito a que te pongas en pie, hermano, y con gozo leamos versículo 21 y 22.
¿Lo tienes, hermano? Apocalipsis 3, 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Y somos iglesia de Cristo, hermano. Si tú y yo vencemos, el Señor nos permite estar con Él. Nos permitirá estar con Él para siempre. Solo unas dos características más, hermano, del laodicense. Así como dedica tiempo para Dios, el laodicense también dedica tiempo para una vida mundana. Cree ser salvo, pero aún sigue practicando el pecado. El laodicense sigue haciendo cosas buenas, pero también sigue haciendo malas, sin que haya en él un arrepentimiento. El Señor nos dice, si tú vences, si tú luchas, si tú peleas por alcanzar esa vida victoriosa en Cristo, Él estará contigo, hermano. Dice el versículo 20, porque si tú abres la puerta, el Señor entrará a ti. Oremos. Yo te invito, deja que el Señor entre a tu vida. No seamos laodicenses, seamos cristianos fieles al Señor. Dejemos que el Señor entre a nuestro corazón, hermanos. El cristiano laodicense se siente cómodo, así como está, se siente cómodo, pero es mejor sentirnos cómodos con Cristo. Bendito Señor, en esta tarde, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La iglesia de la Odisea recibe una dura reprensión, Señor, de tu parte, porque el laodicense siente que está bien, que no necesita más que simplemente vivir como ha vivido todo el tiempo, sin comprometerse contigo, sin en realidad abrir la puerta del corazón para que tú vengas. El laodicense vive cómodo en el pecado, pero también vive cómodo congregándose. Y aunque el laodicense en muchas ocasiones decide ni siquiera orar, ni siquiera leer tu palabra, ni siquiera congregarse, pero aún así se siente cómodo, cree que así debe de ser. Señor, hoy tu palabra nos reprende a todos. Nos reprende tu palabra para no vivir cómodos con ese estilo de vida, sino ser fervientes en espíritu, Señor. En verdad, tener un corazón abierto a ti y vivir, caminar y vivir como tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprometernos contigo en el hecho de decirte, Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero caminar contigo, Señor. Yo quiero servirte, Señor, testificar a otros que tú eres mi Dios. Gracias, Señor, por el mensaje que tú dejaste a la Odisea, porque estos tiempos son de iglesia de la Odisea. Que nuestro corazón esté ferviente y no apagado. Que nuestro corazón viva ese fervor, mas no esa emoción. Que en verdad te busquemos con todo el corazón. Que en verdad nos humillemos a ti. Que en verdad reconozcamos nuestros errores y nuestros pecados y nos arrepintamos de corazón. No sea solo una emoción, Señor, sino un corazón dispuesto a cambiar. Un corazón decidido a vivir para ti, Señor. Cúbrenos con tu Espíritu Santo, Señor. Límpianos de toda maldad. Límpianos, Señor, de esa vida de pesadez, de esa vida cansada en la búsqueda contigo, Señor. Despiértanos. Alienta a tu iglesia. Fortalece y anima a los tuyos, Señor. Rompe las cadenas. Rompe las ataduras. Solo tú lo puedes hacer, Señor Jesucristo. Solo tú puedes ungir nuestros ojos con ese colirio espiritual. Solo tú puedes vestirnos con esas vestiduras blancas. Solo tú puedes cubrirnos, Señor, con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a vivir, Señor, fieles a tu palabra, firmes en la fe, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta reprensión que tú nos haces también a nosotros. Te alabamos, te adoramos, bendito sea tu nombre. Bendito sea, Señor, gloria a tu nombre, porque en ti hay perdón, porque en ti hay salvación, porque en ti hay restauración del alma, porque en ti hay fortaleza y paz. Tú eres quien nos da ese gozo para continuar.
Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. No es suficiente una honestidad o una sinceridad. Es necesario un arrepentimiento, hermanos. No basta con decir, bueno, sí está bien. Sí, está bien. Necesito cambiar. No basta solo eso. Da el siguiente paso. Arrepiéntete de corazón. Arrepintámonos de corazón y que nuestra vida cada día camine con el Señor. Amén, hermanos. Cantamos una alabanza. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Agradecido con Dios? Este canto expresa a ti, Jesús, que diste todo por amor. El Señor perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, hermanos, y a pesar de que hay una gran lista de acusaciones contra nosotros, contra todos los cristianos, porque es Satanás quien nomás nada, solo nos está acusando, y tú eres esto, y tú dijiste esto, y tú hiciste esto, hermano, despreocúpate de eso. Pablo le dice a los colosenses que él rompe esa carta, ese edicto de decretos que estaba en nuestra contra y los exhibe públicamente, venciendo el Señor Jesucristo en la cruz por tu causa y por mi causa. Amén, hermano. Por eso alábale, hermano, glorifícale, hermano. Somos libres en Cristo el Señor, hermanos. Aleluya. Gracias por la sangre que el Señor derramó por nosotros, ¿verdad, hermanos? Por su sacrificio y por la salvación que Él nos da. Bendito sea el Señor. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, sea la paz de Dios. Y si le es posible, acompañarnos día miércoles, 6:30, ahí en el Seguro Social. Dios lo bendiga. Paz de Dios.